Buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué momento nos estéis viendo, a todas y a todos. Hoy estamos de nuevo aquí en un vídeo de Adabas. Hoy nos hemos reunido el equipo de asistencia con motivo de diferentes mensajes y petición de información que hemos venido recibiendo en las últimas semanas. Sí que es habitual que bien por teléfono, o bien vía email o por redes sociales, personas de diferentes puntos de España generalmente nos hagan una serie de preguntas y de cuestiones relacionadas con la violencia de género. Y nos pareció interesante hacer extensivo esta información y que el resto de las personas nos pudierais escuchar esas respuestas y sobre todo si podemos generar cierto debate y reflexión, pues sería lo ideal. Estamos en esta grabación el equipo técnico que prestamos la asistencia a las víctimas de delitos sexuales y de violencia de género aquí en Araba, Salamanca. Ya los conoceréis o ya nos conoceréis por vídeos anteriores. Vanessa Banay, que es la musicoterapeuta. Elena Hermo es la psicóloga y terapeuta de aquí del centro. Manuela Torres, que es la abogada de la asociación. Y yo misma, que soy Charo, que soy la coordinadora. Si os parece, chicas, os voy planteando algunas de las preguntas. No sé si dará tiempo a todas porque son muchas. Voy a intentar seleccionar porque sí que es cierto que de todas las que había hemos hecho una pequeña selección de los diferentes sectores de por dónde venían las preguntas. Quiero decir, ya os digo, bien por email, bien por redes sociales. Quizá podemos empezar por una. Hay algunas que son muy comunes, son comunes tanto nos las plantean en charlas, en actividades, en medios de comunicación. Una de ellas, por ejemplo, es de Juani, nos escribe desde Ávila y nos pregunta por qué las mujeres cuando están con hombres violentos aguantan la situación. Si os parece, yo lanzo la pregunta y, bueno, la valiente que quiera responder y luego, bueno, vamos el resto echando una mano. Bueno, pues si me parece, por ejemplo, empiezo yo, comentando un poco la pregunta que he dicho, Charo, ¿vale? Tenéis que pensar que las situaciones de violencia no son de la misma intensidad ni se dan de la misma manera desde el principio. En muchas ocasiones, casi siempre, además, las relaciones al principio se establecen de una forma muy adecuada. Nos hablan que en el primer momento del noviazgo el agresor es muchas veces como además muy encantador y la relación al principio la definen como que es muy adecuada y demás, ¿no? A partir de ahí empiezan a establecer una relación que va generando con el tiempo y que empiezan a aparecer pequeñas situaciones ya y pequeños momentos que tienen ya ese cariz de situaciones relacionadas con violencia. Al principio habitualmente no son excesivamente intensas y se le dan muchos significados y se le dan, sobre todo, se justifica muchas veces, ¿no? Porque además también el maltratador, por tener ese tipo de situaciones, él mismo las justifica, pues porque ha pasado algo puntual, por una fase de estrés o por lo que sea. Entonces, en esa situación de relación, donde además ya con la persona que estás te une un enlace emocional, es decir, no estás con alguien ajeno a ti, alguien que en un momento determinado tienes una relación superficial, sino que cuando empiezan a aparecer cosas más intensas, el lazo emocional le suele ser importante. Entonces, por un lado, intentas darle significado a todo eso que está pasando por parte del maltratador, pero también la mujer que lo está sufriendo intenta poner intentos de solución para solucionar eso, ¿no? Y para ver lo que hay. Unido a que, como sabéis, muchas y muchos de vosotros, las situaciones de violencia de género se dan con situaciones de perdón importantes, después de esas situaciones que eso reafirma y que hacen que la mujer crea que realmente puede existir ese cambio real y que eso va a desaparecer y que puede tener una relación con ese hombre que realmente quería tener esa relación buena, por ahora que vaya ocurriendo el tiempo y que se vaya sumando, bueno, por muchos años y muchos meses estando en ese tipo de situación. Insisto en esta parte porque hay veces que sí que la gente nos plantea como parece que la mujer está ahí simplemente bueno, pues, aguantando determinado tipo de conductas. Y según se están dando, insisto, esas conductas negativas, esos periodos de arrepentimiento, la mujer también está intentando poner distintos intentos de solución para que eso funcione, que es lo que realmente, luego evidentemente las situaciones de violencia que se van complicando hasta que al final afortunadamente se hace salir de esa situación de relación, ¿no? Por eso es difícil hacer una salida de la situación de forma temprana como muchas veces a veces pensamos, ¿no? Que tendría que ser así.
Claro. Vale, Elena, al hilo de lo que estabas comentando, sí que tenemos una pregunta que suele ser recurrente de Marcos de Valladolid, en este caso, que dice, ¿por qué las víctimas perdonan a los maltratadores una y otra vez y vuelven con ellos? Pues mira, entre muchas razones, algo de lo que también ocurre cuando se está sufriendo violencia de género es que la mujer se siente muy culpable por lo que ha pasado. Parte también de esa culpabilidad, por supuesto, viene dada porque el maltratador en muchas ocasiones le dice además que esto es culpa tuya, esto es porque tú has hecho, es porque esto que me ha pasado, yo he llegado a esto por tu culpa. Entonces, unido a lo que decíamos anteriormente, más unido a esto, más unido al perdón y a la que le hace el maltratador que va a cambiar y la expectativa que ella tiene de que eso puede pasar y que ella va a cambiar ciertas cosas, a ver si de verdad algo de lo que ella influye, pues lo vuelven a intentar, porque, insisto, les unen lazos emocionales y quieren que la relación, si es posible que sea buena, pues funcione. Claro, efectivamente. Comentaban, bueno, ya hablando de los servicios, en concreto de los servicios que tenemos, uno que surge o suscita muchas dudas habitualmente es el servicio de musicoterapia, el que lleva la compañera Vanessa. Y una pregunta recurrente, en este caso viene desde Sevilla, desde Dos Hermanas, Eva, nos pregunta, ¿qué es la musicoterapia y para qué sirve en casos de abuso sexual como, que es como lo que trabajamos aquí en Adaba Salamanca? Vale, le voy a responder a Eva y a todos los que tenéis dudas con respecto a esto. Musicoterapia utiliza la música, los sonidos y el movimiento para trabajar objetivos no musicales. Es decir, que a través de la musicoterapia, a través de esos elementos, podemos trabajar la autoestima, la seguridad en uno mismo. Podemos trabajar diferentes aspectos, tanto cognitivos como emocionales, como sociales. Entonces, en este caso, lo que ofrecemos es un lugar, un espacio donde se puedan trabajar las emociones, tanto en prevención como en asistencia, es decir, cuando ya el abuso o el maltrato se ha producido en niños o en niñas. Atendemos a niños y niñas desde 2 años hasta los 12 y utilizamos eso, la música como vehículo de expresión para trabajar todas aquellas emociones que quedan bloqueadas ante una situación de maltrato o abuso. Las sesiones son una vez por semana, trabajamos con instrumentos musicales y hacemos una pequeña entrevista primero a los padres, madres o tutores de la infancia y luego designamos unos objetivos prioritarios y trabajamos en equipo el resto de las vinculaciones familiares y el problema que tenga el niño o la niña. Perfecto. Cambiamos de tercio totalmente, nos vamos a los aspectos jurídicos de la violencia sexual y de género. Y Paquita desde Salamanca nos hace una pregunta que creo que la hemos recibido en las últimas semanas desde diferentes frentes con respecto a la ley del solo sí es sí. Y nos pregunta directamente si consideramos que es exagerada la polémica que existe con la rebaja de las penas en cuanto a esta ley. Manuela, ahí como jurista de aquí, de abogada de la asociación, ¿qué podrías contestar a Paquita? Mucho se podría decir de la ley que comúnmente se llama o se denomina de solo sí es sí. Bueno, en principio hay que decir que es una ley integral. Entonces, al ser una ley integral, abarca muchísimos aspectos, no solo el de la sanción penal. O sea, porque la gente cree, pero además de una manera muy común, muy extendida, que parece que solo se ha reformado el Código Penal y es una ley integral en donde también creo que es positiva en cuanto al tema de educación, porque establece que tiene que haber una educación psicoafectiva y para la igualdad en todas las etapas de la esfera educativa, en temas sociales, en temas de sensibilización, de derechos laborales, de atención, etcétera. Y bueno, el aspecto que siempre suele suceder, que es el más llamativo, es el tema del Código Penal, ¿no? En el tema del Código Penal sí que es cierto que a lo mejor se podía haber evitado algunas polémicas como la que está habiendo, pero también entiendo que aunque no se haya puesto una disposición transitoria por el tema de la retroactividad de la ley en la propia norma, puede estar suplido por el Código Penal, artículo 2, y por la Constitución, el artículo 9.
Entonces, lo que es muy importante, o desde luego desde nuestro punto de vista, como juristas que llevamos muchos años en este tema, es que si la nueva ley abarca el supuesto de hecho, es decir, hay que estar a cada caso concreto, como ha dicho ya el Supremo, a cada caso concreto, si en cada caso concreto hay que analizarlo y está en la horquilla de pena que la nueva ley establece, entendemos que no debe haber ni revisión ni rebaja de pena. O sea, no puede haber o entiendo que es incorrecta esa interpretación de que como se han quitado los abusos sexuales, cualquier persona que estuviera condenada por abuso sexual tiene que estar fuera de prisión o se le tiene que rebajar la condena directamente. No, es si el supuesto de hecho por el que fue condenado puede estar condenado con la misma pena en la nueva ley, se tendría que dejar la misma ley. Lo que pasa que ahora se denomina de otra manera, porque han dejado de existir los abusos sexuales y todo es agresión sexual. Con lo cual, mucho cuidado. De hecho, bueno, yo sí estoy de acuerdo con la determinación de la Fiscalía General del Estado, que viene a decir eso, que si en el supuesto, en cada caso concreto, se ve que el mismo caso está sancionado de la misma manera en la nueva normativa, pues que se quede igual, aunque se llame de otra manera, porque los hechos son lo mismo. Hay que destacar que solo en esta semana de los asuntos que hemos llevado a la asociación, ya hemos recibido 4 revisiones de condena. Veremos a ver cómo se pronuncian los tribunales tanto de Salamanca como de nuestra comunidad autónoma. Aquí también nos preguntan desde Benavente lo que se viene o se ha venido denominando justicia patriarcal. Cómo estas sentencias de jueces se pueden considerar en algunas ocasiones machistas, bueno, si realmente eso existe y si se pueden combatir. ¿Tú qué opinas, Manuel? A ver, claro, es un término muy, muy grande, muy potente y está claro que hay muchas sentencias con un sesgo machista clarísimo. Pues sin ir más lejos, aquella sentencia que decía que zorra no era una injuria hacia la mujer o es mujer, hacia la pareja o es pareja, porque el juez entendía que eso lo que quería decir es que era una mujer muy astuta, pero que no era sinónimo de prostituta. O de puta directamente, que es un insulto muy frecuente. Entonces, bueno, igual que eso, pero también con preguntas capciosas sobre el estilo de la vida de la víctima, de sales mucho, has tenido más parejas, has tenido más relaciones sexuales, ¿no? Mire, me acaban de agredir sexualmente, eso no es una relación sexual. Es que eso no aporta nada a la investigación del delito, que para eso se le hacen las preguntas a la víctima, o si cómo ibas vestida, o que por qué no te defendiste, o por qué no huiste, pudiste hacer mucho más, o sobre todo, pues también lo vemos en siempre, constantemente, que lo escuchamos el tema de las denuncias falsas, la reiteración que hay muchas denuncias falsas, se dice por determinados sectores, cuando se sabe que la última estadística también del Consejo General del Poder Judicial estábamos hablando de un 0,004% de los delitos donde menos denuncias falsas hay, por ejemplo, ¿no? En el tema de violencia de género. Entonces, ¿que existe una violencia con sesgo machista patriarcal? Sí, en la interpretación de la norma, sí. Que cómo se puede combatir, pues siempre es lo mismo. Tiene que haber un tema de sensibilización y de educación, pero una educación en género, donde todos los profesionales implicados, también los miembros de la Administración de Justicia, sepan de qué estamos tratando. Igual que un juez de lo mercantil tiene que estar especializado en temas económicos, mercantiles, etcétera, que los profesionales de la Administración de Justicia que toquen estos temas tengan la misma especialización y tengan una formación en género para entender verdaderamente por lo que atraviesa una mujer cuando tiene que denunciar y exponerse a un procedimiento judicial
de este tipo. Y también, por qué no decirlo, un adecuado o más eficaz método de control en el trabajo, sobre todo de la judicatura, porque solo están los recursos dentro del procedimiento o quejas que normalmente no van a ninguna parte. Podría decir, Manoli, que eso sería un pilar importante a la hora de prevenir la violencia de género. Siempre nos preguntan qué se puede hacer sobre todo para frenar esa violencia. Aparte de una justicia en tribunales, lógicamente no basada en el machismo, ¿qué otras cosas consideráis que se deberían de desarrollar, de hacer, de llevar a cabo, de implementar para poner freno a la violencia de género? Pues siempre entra dentro del tema de educación, pero cuando decimos educación no es solo educación en las aulas, es educación en las familias, es educación social, es educación entre nuestros iguales, es educación en nuestro círculo más cercano de amistades, de familias, de tal, y que lo que siempre decimos, el zanjar muchos comentarios o lo que llamamos muchas veces micromachismos o esos chistes que parece que hacen mucha gracia cuando hablan de las mujeres, siempre con unos estereotipos de las suegras, etcétera. Todo eso, aunque me parezca que no, todo eso genera una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Y desde luego creo que sí que hemos ido avanzando poco a poco. Y ahí están todas las movilizaciones feministas de los últimos años y desde luego, por ejemplo, esta ley integral del solo sí es sí vino precisamente, yo creo, también amparada por todas las movilizaciones sociales y de mujeres que ha habido por el tema de la manada de Pamplona. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? El cómo te posicionas como sociedad influye a la hora de detener, en este caso, la violencia de género. Como todo el mundo, todos y todas tenemos algo que decir. Para finalizar, sí que me gustaría que concluyéramos con una pregunta que suele ser habitual con respecto a la violencia vicaria. ¿Por qué cuando Sonia de Cáceres nos pregunta, por qué cuando matan los padres a los niños, niñas, les llaman violencia vicaria? ¿Alguien responde a Sonia? Bueno, cada maltratador define el tipo de violencia que quiere ejercer hacia la mujer. Y está claro que en muchas ocasiones esa violencia no tiene límite. Y lo observamos desgraciadamente por lo que estamos viendo, ¿no? Cuando en muchas ocasiones establecen ya esa situación donde llegan a asesinar a los hijos. Aquí en Adabas vemos que el tipo de violencia que se establece a través de terceros, que es lo que Sonia Bácaro definió como violencia vicaria, es decir, cuando la violencia hacia la mujer ya no la establece directamente, sino que la establece a través de terceros. Aquí en Adabas, como decía, lo vemos no solamente hacia los hijos, sino incluso hacia los padres de la mujer, es decir, los abuelos, etcétera, y en muchas ocasiones a través de distintas maniobras que ponen en marcha. Pero se le llama así por eso, porque es un instrumento, es una forma en la que ellos ya buscan ejercer el daño máximo posible a esa mujer a que quieren maltratar. Y el daño máximo posible, pues es a través de eso, de dejarles sino que ellas más quieren, que ellos saben qué es lo que más quieren, que son sus hijos. Y eso es lo que vemos. Efectivamente. Bueno, tenemos que concluir por hoy. Sí que esperamos haber respondido a vuestras dudas, suscitado debate y por lo menos generado esa reflexión con respecto a lo que es nuestro ámbito de trabajo, pero que si bien es nuestro ámbito de trabajo, para todos y para todas es nuestro ámbito de vida, ¿no? Como las violencias están en la puerta de al lado, incluso de puertas adentro. Por último, ofrecer nuestros recursos, nuestros servicios son gratuitos, como sabéis, son totalmente confidenciales. Estamos para ayudar, como siempre decimos, por llamar y preguntar no se pierde nada, pero siempre se gana algo. Con lo cual, bueno, pues animamos a seguirnos y a difundir esta información para quien consideréis que puede serle útil. Gracias.